Hola, hola, mis chicas. Bienvenidas a este live, bienvenidas al live de hoy. Hoy domingo de confesiones crocheteras. ¿Cómo vamos, mis chicas? ¿Cómo están? ¿Desde qué lugar del mundo nos conectamos a esta hora? Un minutico, 2 minuticos pasaditas del tiempo, pero estaba yo haciendo los últimos ajustes, últimos ajusticos aquí por la plataforma de TikTok y ya ingresando. Hoy tenemos una historia maravillosa, mis chicas. Viene esta historia desde Argentina, así que vamos a estar escuchándola ahí con mucho cariño. Voy a abrir por aquí la plataforma de la Y para leer los comentarios. Y aquí en TikTok va a estar María Ángel ayudándome a responder preguntas. ¿Listo? ¿Cómo están, mis chicas? Escríbanme en los comentarios desde qué lugar del mundo se conectan hoy domingo. ¿Se escucha perfecto? Puñito arriba si se escucha perfecto y se ve bien, porque vamos a tener hoy también lanzamiento. Voy a estarles mostrando lo que hemos tejido al final de la historia. Vamos a tratar de hacerlo así siempre, como que al final de la historia vamos a estar mostrando lo que hemos tejido. Mis chicas, el chat, ¿no han activado el chat o me toca activarlo? Escriban en los comentarios aquí por la plataforma de la Y. Ah, ya, ahora sí me salen. No, no veía ningún comentario y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Me toca activarlo o qué pasó? ¿Cómo están, mis chicas? Hola, Jennifer. Hola, Moravia. ¿Cómo están? Escriban desde qué lugar del mundo se conectan, desde qué país, desde Ciudad de México. Hola, Nancy. ¿Cómo están, mis chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué andan tejiendo? Ahí alisten aguja y los están tejiendo para que tejan mientras les leo la historia de hoy. Es una historia súper linda, súper linda. Y me puse a anunciarles, mis chicas, que no tenía historia para este domingo y nos llegaron 3 historias, 3 historias. Así que ya tenemos para los próximos 3 domingos 3 historias maravillosas, ¿listo? Pero no pasa nada, ustedes tienen una historia, me la escriben, me la mandan de una, de one. Mi chica, alguna que me escriba por TikTok y por la plataforma de la Y, si se oye bien y si se escucha bien. Es lo mismo, si se oye y si se escucha, si se ve bien y si se oye bien. ¿Listo? Estoy aquí pegadita a los micrófonos hoy sí porque últimamente me han dicho que se escucha re lejos, entonces estoy aquí pegada a los micrófonos. Yo espero que alguien me escriba para confirmar. Desde Chile, por acá me dicen, Nancy me dice que se oye y se escucha súper bien. Gracias, Nancy. Gracias, gracias, gracias. Se escucha bajo. Jennifer dice que se escucha bajo, ¿sí? Por la plataforma de la Y se escucha bajito. Cristina me dice que se escucha, se oye y se ve bien. Súbele volumen al celular. Esto, Jennifer. ¿Sí? Si no hablo más duro, para eso hay garganta, mejor dicho, aquí podemos gritar. Mis chicas, ¿desde dónde se conectan? Hoy domingo ya vemos bastanticas, desde Argentina, desde Bogotá, Colombia. Luz Marina dice que oye bien. Desde Ecuador, ¿desde dónde más? Gracias, Nancy, sí, se escucha bien, listo. Está lloviendo mucho, dice Ana María. ¿En dónde estás? Que está lloviendo tanto. Desde Perú, tejiendo perritos peruanos, dice Jennifer. Hace poquito la sigo, me encantó. Gracias, Cristina, gracias por estar aquí, por acompañarnos y seguirnos ahí en el canal. ¿Desde dónde más? Desde Colima, México. Desde Kelly, desde Perú. Ay, mis chicas, desde todos los lugares. Desde Colombia, Valle del Cauca. Ay, mis chicas, de todas las partes. Qué rico, qué rico. ¿Ya vieron todo lo que les subí esta semana en el canal? Miren, me tejí una florecita hermosa para poner los micrófonos. Porque esos micrófonos estaban solos por ahí volando, poniéndolos ahí donde cayeran en este trípode. Entonces le tejí una florecita, un tulipán, creo, un tulipán pero abierto. Aquí se lo puse ahí. Esta flor la tejimos en la maceta de flores que está en el canal.
cuando tejimos las rosas y todo eso. Hola, 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 mi chica, todos los que se unen desde Venezuela, desde Honduras, desde Girón, Santander. Hola, Mercedes, desde aquí mismo, desde Girón, Santander, Colombia presente. Desde Tampico, hermoso, Tamaulipas. ¿Sí lo leí bien? Luz Marina, hermoso Michael Jackson. Sí, ando feliz con mi Michael Jackson, chicas. Ustedes supieran todo lo que estoy tan contenta. Mientras se van uniendo más personitas para empezar a contar la historia. Desde Bogotá, Colombia, desde Neiva, Huila. Hola, mis chicas, todas las que se están uniendo. Besitos. Imagínense que estoy supremamente feliz. Yo estoy que alzo los brazos de la emoción, de la felicidad. Estoy feliz, encantada, dichosa con mi Michael Jackson. Pero eso es gracias a la reacción de ustedes. O sea, eso es gracias a la acogida tan linda que ustedes le han dado a ese Michael Jackson. Yo estoy impactada. Les gustó mucho, mi chica. Les encantó. Hay diseños que yo tengo y yo digo, ah, sí, está lindo, a mí me gustó. Pero lo publico y a ustedes casi no les gusta. Y ustedes casi no me le dan me gusta, ni me le comentan, y yo digo, bueno, me gustó a mí. Pero, mis chicas, Michael Jackson estalló, estalló. Yo dije, no he hecho cantantes en todo el tiempo que tenemos el canal. Ay, mi mami María Cristina del poblado Girón Santander. Entonces, mis chicas, no he hecho cantantes en el canal. Y primer cantante que hago y pegó. Entonces, hay buena señal para tejer cantantes. Entonces, al final, mis chicas, después de la historia de hoy, vamos a mirar un poquito a Michael Jackson, se lo voy a volver a mostrar, y también, mis chicas, al personaje que vamos a tener después de Michael Jackson, también hoy se lo voy a mostrar, hoy se los traigo para mostrárselos, para que lo vean, para que me hagan preguntas, para que se preparen también y lo dejan conmigo. Así que no se me vayan hasta después de la historia. Vamos a hablar de todos los diseños que tenemos esta semana y la otra. Los patrones por Ravelli. ¿Listo? Tejidos Calel. ¿Sí? Sí, leí bien. Por Ravelli, por la página de Ravelli. En el perfil está el link. Pero el patrón pago es el escrito, porque el de por la plataforma de la Y es gratuito. ¿Listo? Es gratuito. Entonces, mis chicas, nos vamos con la historia de hoy. ¡Ah! La historia de hoy es supremamente linda. Una historia muy inspiradora, muy inspiradora. Y como siempre, mis chicas, les tengo una enseñanza, ya me espeluqué, una enseñanza, como unos consejitos que siempre les doy cuando les traigo estas historias. Basado pues en mi experiencia, en los años que llevo tejiendo, entonces les quiero hablar, basadas en la historia de hoy, hablarles un poquito una historia, unos consejitos que les traigo de la historia, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Cierto? Es que a veces me enredo en los envíos. Gracias, Jennifer Hernández, acompañándonos por primera vez. Bienvenida, bienvenida a esta sección de confesiones crocheteras. Si tienes una historia que contar, escríbamele por privado y con gusto la estaremos contando un domingo en el canal. ¿Listo? Si tienen historias que hayan vivido con sus clientes, con el crochet, con su vida crochetera, entonces me la escriben por privado y yo la cuento acá, y si no quieren que se sepa sus nombres, ni de dónde son, ni nada, pues queda anónima, ¿listo? No hay problema, queda anónima, y como siempre aquí la leemos, reflexionamos, aprendemos juntas, y hemos tenido historias espectaculares, hemos tenido historias de suspenso, de todo, y la otra, el otro domingo va a estar, mejor dicho, va a estar porque ya la leí, mejor dicho, me quedé impactada yo. Entonces vamos a empezar con la de hoy. ¿Les parece? Puñito arriba. Si ya están listas con su tejido, con su juguito, con su agüita, con su cafecito, váyanle dando me gusta, like, corazoncito. Puñito arriba, mis chicas, y empezamos con la historia de hoy.
con la historia maravillosa patrocinada desde la ciudad de Argentina. Eh, guapo, aunque me despeine, y si es que a veces me rasco la cabeza y me daño el medio peinado que me hago para los en vivos, medio me peino. Bueno, mis chicas, puñito arriba, listo, arrancamos con la historia de hoy. Ay, es una historia hermosa. Como siempre, arranco repitiendo la misma lora de siempre. No vamos a juzgar, no vamos a juzgar, no vamos a señalar, no vamos a decir que hay, que nada, nada, calladitas. Vamos a recibir la enseñanza, vamos a opinar, pero de acuerdo a lo que nosotros hubiéramos hecho. O bueno, esta historia no es tanto que hubiéramos hecho, pero sí de pronto a compartir cómo tú has aprendido, cómo tú lo has vivido, tu historia y disfrutar la historia de hoy. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar, mi chica. Bienvenida a todas las que están uniendo. Y no se me vayan porque al final hablamos de Michael Jackson. Entonces, mis chicas, ya saben, bueno, esto yo ya lo repito, lo mismo de siempre, ya no voy a leer eso porque ya ustedes lo saben. Vámonos con la historia. La historia dice de la siguiente manera, mis chicas. Mi nombre es, la personita que me escribió, dice, mi nombre es Anabel. Anabel, si estás por ahí, gracias por permitirnos contar tu historia, Anabel. Gracias, gracias. Anabel, tiene 57 años, Anabel. ¿Listo? Anabel tiene 57 años. Anabel es venezolana y actualmente vive en Buenos Aires, Argentina. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia estar por allá en Buenos Aires, Argentina! Ahorita les leo los comentarios, ¿listo? Vamos a leer la historia. Dicen, aprendí a tejer cuando tenía aproximadamente 8 años. O sea, toda la vida. O sea, toda la vida porque si tienes 57 años y aprendiste a los 8 años, a los 8 añitos, toda la vida. Mi abuela paterna era quien cuidaba de mis hermanos y de mí y ella tejía chinchorros. ¿Quiénes de las que están acá saben qué son chinchorros? ¿Sí saben? Si saben, escríbanme que sí, o puño, o puñito. Ella me dice que son hamacas hechas en fibra de moriche, que es una palma muy común en su país. Si ustedes no saben qué es un chinchorro, les voy a mostrar. Yo hice la tarea, investigué. Y miren, esto es un chinchorro, como una hamaca, mis chicas. Yo encontré esa imagen, no sé si Anabel me corrige si sí o si no. Sí, hamaca. Acá le llamamos hamaca. Pero entonces es tejida diferente porque dice que es ¿con qué leí yo? Espérenme. Con, con moriche, una palma. Entonces, sí, listo, listo. Ya sabemos que es un chinchorro. Ya nos ubicamos, ya nos imaginamos. Entonces, mi chica dice que su abuela tejía esos chinchorros. Y ella dice, a mí me fascinaba verla, me parecía algo mágico, ver cómo una bola grande de hilo salía un chinchorro tan prolijo, o sea, tan bien hecho, ¿cierto? Y ella decía, yo pensaba, mi abuela es mágica. Y claro, pues a los niños, yo sé que, y aquí hago un paréntesis, los que tenemos niños pequeños, o yo cuando estaba con mis niños pequeños, ellos siempre cuando uno cogía el hilo y empezaba a tejer y luego le mostraba lo terminado, pues claro, ellos lo primero que piensan es, eso es magia. ¿Por qué? Porque cogen los hilos y en unos momentos o en un tiempo tejiendo algo y aparece el muñeco o aparece lo que ellos querían, el diseño o el muñeco, el personaje que querían, pues claro, para un niño eso es magia. Entonces, Anabel pensaba que la abuela era mágica. Entonces dice, pero también le daba muchos dolores de cabeza porque cada vez que ella dejaba el telar, porque eso se teje con telar, ¿cierto? Los chinchorros y las hamacas, esas se tejen con telar. Dice, cada vez que ella dejaba el telar, yo iba corriendo a intentar copiar lo que hacía. Y claro, no me salía bien. Le hacía huecos al tejido y mi pobre abuela tenía que destejer todo lo que yo dañaba. Entonces, en ese tiempo, Anabel
por intentar hacer lo mismo, terminaban haciéndole daño a su abuela. Dice, se molestaba mucho conmigo, pero yo seguía insistiendo. Hasta que un día me dijo, si de verdad quieres aprender, tienes que empezar por lo básico. Me compró unas agujas gruesas de crochet, un hilo rosado de estambre, me enseñó a hacer cadenas y me sentó a su lado. Así empecé haciendo largas cadenas. Después me enseñó las varetas y logré hacer mi primer pañito. Anabel, si estás por ahí, ¿a qué te refieres con el primer pañito? A mí me quedó la pregunta y como la duda. ¿El primer pañito a qué te refieres? ¿A como esas carpeticas que uno pone sobre la mesa, sería? ¿O a qué se referían a él con su primer pañito? Dice, y en ese momento pensé algo que nunca olvidé. Yo también soy mágica como mi abuela. Puedo transformar el hilo. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Qué lindo poder sentirnos así que algo que hacía su abuela, ella lo puede heredar y que ahora, a sus 57 años, puede también ser mágica como su abuela. Es algo muy lindo, ¿cierto? Que se hereda por generaciones. Gracias, gracias, Lucerito. Quizás el primer trozo de tejido realizado por ella. Sí, tal vez el pañito se referiría al primer trocito como algo pequeño que hizo. Yo creo que sí, Nancy. Sí, ¿cierto? Bueno, sigo. Dice, eh, y así fue como empezó todo. Con el tiempo fui aprendiendo más técnicas y cuando emigré decidí darle un nuevo sentido a lo que sabía hacer, o sea, cuando llegó a Argentina, si no estoy mal. Vi que los amigurumis estaban en tendencia. Grábense en esa palabra, mis chicas, grábensela. Vi que los amigurumis estaban en tendencia. Díganle conmigo, tendencia. Grábense en esa palabra, porque ahorita les voy a decir por qué. Y empecé tejiendo una ranita para una amiga y que quedó linda. Ella la mostró y una señora me pidió unos personajes de Frozen, Elsa y Anna, que estaban muy de moda en ese momento. Otra vez di conmigo, de moda. De moda y tendencia son las palabras claves para hoy. ¿Listo? Tendencia. Y dice, buscando en YouTube encontré su canal, o sea, mi canal. Y me encantó la forma en que explicaba. Gracias a eso pude hacer mi primer encargo. La señora quedó enamorada tanto que las puso en la mesa del pastel de cumpleaños de su hija y así empezó todo. Después vinieron más pedidos. Recuerdo que hice 15 hermanitas de Frozen. 15. Y los diseños que hicimos en el canal de las princesas no son pequeñitos, son supremamente grandecitos. Hizo 15. Y luego muchos otros personajes. Mi hija me ayudó a crear una cuenta de Instagram que se llama, si quieren buscarla ahorita que terminemos el live, se llama Creaciones Anabel. ¿Listo? Hagámosle publicidad política para Anabel, Creaciones Anabel en Instagram. Y por ahí empecé a recibir pedidos, a generar ingresos y también a aportar. Aquí en Buenos Aires participo en campañas de tejido solidario, hacemos mantas, gorros, bufandas y mitones, no sé qué son mitones, pero ustedes sí sabrán, para personas en situación de calle durante el invierno. Qué gesto tan hermoso, qué gesto tan hermoso. Y esa es la historia. Quiero darle las gracias por compartir sus conocimientos de forma gratuita. A mí me han servido muchísimo, siempre las recomiendo porque sé que ayuda a muchos tejedores como yo. Dios bendiga sus manos y las llene infinitas bendiciones. Anabel, gracias. Gracias por escribirme tu historia desde niña. Dice que son mitones, son guantes. Gracias, Nancy. Mitones son guantes que enseñan los dedos, o sea que quedan hasta acá, ¿sí? Nosotros acá le llamamos guantes, guantes, guantes a todas, así sean con los dedos abiertos o tapados, pero guantes. Entonces, qué bella labor, ¿cierto? Que hacen eso allá en Argentina. Mis chicas, la historia, me encanta la historia de Anabel por varias razones. Hoy no tenemos una historia llena de conflicto. Hoy no tenemos una historia llena de conflicto, llena de temores, llena de inseguridad. No, hoy tenemos una historia
muy linda, una historia que nace desde la abuela de Anabel, o sea, que viene de generaciones atrás. ¿Cuántas de ustedes yo sé que tienen eso heredado de sus abuelas o de sus madres? O sea, que sus abuelas les enseñaron o que sus mamás les enseñaron a tejer y hoy ya muchas de ustedes a los 50, 60, muchas seguidoras mías que tienen más de 70 años están tejiendo y es porque sus abuelas le enseñaron. ¿Cómo se escribe la cuenta? La cuenta de Instagram, ya las pongo. Entonces, mis chicas, es hermoso uno poder, mis chicas, poder, o sea, como quien dice, transmitir eso, ¿cierto? Y que tú también lo puedas seguir transmitiendo, lo puedas seguir enseñando a tus nietos, a tus hijos, y que no se quede ahí la línea o la sangre artesana, ¿cierto? Ay, yo iba a responder algo acá y no sé cómo. Creo que ya lo puse. Jennifer dice que lo heredó de una tía. ¿De quién lo heredaron, mis chicas? ¿De quién heredaron esa línea artesana? ¿O ustedes son las pioneras? Porque podemos ser nosotras las pioneras de lo que estamos nosotras haciendo. Por ejemplo, yo no soy pionera en mi familia, yo lo heredé también de mi madre, que mi madre me enseñó. Entonces, mis chicas, es hermoso no poder transmitir y poder heredar a las futuras generaciones la línea artesana, enseñar el crochet, como lo recibió Anabel de su abuela. Fernando dice que él es el pionero en crochet, nadie en mi familia que sepa sabe, lo hace, ¿cierto? Que yo sepa lo hace, dice. O sea, somos pioneros. No podemos, entonces, si eres pionero o pionera, no puedes dejar que ahí se corte. Tienes que continuarlo. Tienes que enseñarle a otro para que continúe y se puedan hacer cosas mucho mejor, porque en esa época no se veía nada de muñecos o amigurumis y no sabemos por allá dentro de unos años qué cosas vayan a tejer, qué cosas vayan a salir y puede que sean diferentes a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Dice Jennifer que lo heredó, Jennifer Hernández dice que lo heredó de la mamá, ella hacía carpetas y bolsos. A mí dice que aprendió cuando estaba en tercer grado, como a los 8 años, que le enseñó la maestra. Muchas veces es así, nos enseñaron, o ustedes les enseñaron en el colegio, en algunos tiempos se enseñaba el arte en el colegio o en las escuelas. Yo tengo 59, dice Isabel, y mi mamá hacía cosas hermosas y ella me enseñó. Ay, qué bendición, mis chicas, qué bendición. Entonces, mis chicas, ¿qué es lo que quiero con la historia de Anabel? Que saquemos un poquito de enseñanza y yo les pueda dar como unos consejitos o cositas básicas. Y la palabra que les dije que se grabaran, ¿cuál fue? Escríbanmelo en los comentarios. ¿Cuál fue la palabra que les dije? Que les dije, repita conmigo que esa es la palabra de hoy, la palabra clave de hoy, porque de acuerdo a eso vamos a hablar hoy. Lo que vamos a entablar hoy es súper importante para las que tejemos amigurumis. María Cristina, mi mamá dice que también fue pionera en la familia y le enseñaron fue en el colegio. O sea que mi mami fue la primera y me enseñó a mí. Yo y la segunda generación. Entonces, ¿la palabra cuál fue? Moda y tendencia, tendencia. Listo. Aquí en YouTube, en la plataforma de la Yes, estamos que volamos, estamos juiciosas. Estamos juiciosas, mis chicas. Bueno, mis chicas, les traigo 5 punticos rápidos para mostrarles los diseños del canal de hoy, de esta semana y de la semana que viene. 5 cositas claves con la historia de hoy de Anabel, que de verdad, Anabel, gracias por contarnos tu historia, de dónde, ay, me enredé, de dónde viene tu historia del crochet. Gracias por contárnosla, gracias por permitirnos contarla hoy aquí. Y besitos hasta allá, hasta Argentina y a Venezuela también, porque ella es venezolana. Entonces, mi chica, 5 cositas. La número 1 con respecto a las tendencias. Les voy a hacer unas preguntas y empezamos. Primera pregunta. Pregunta. ¿Qué pesa más en ti?
¿Tejer lo que amas o tejer lo que te da ingresos? Ahí se las dejo. ¿Qué pesa más para ti? ¿Tejer lo que amas, lo que te gusta, o tejer lo que te da ingresos? Segunda pregunta, si tuvieras que elegir solo una cosa, ¿prefieres ser original o vender más? Esto sí nos pone un poquito a dudar. ¿Qué prefieren? ¿Ser original o vender más? ¿Qué? Otra pregunta. ¿Crees que seguir tendencias te hace perder tu esencia o te ayuda a crecer en tu negocio? O sea, seguir la tendencia, lo que está de moda, ¿te ayuda a crecer tu negocio o te ayuda a perder tu esencia y tu toque mágico, tu marca, tu sello personal? Muchas están diciendo que ser original. Y la última pregunta que les hago para darles mis consejos. Si nadie te comprara lo que te gusta tejer, oiganlo bien, mis chicas, si nadie les comprara lo que a ti te gusta tejer, ¿seguirías haciéndolo? ¿Seguirías tejiendo eso sabiendo que nadie te lo compra? Eso crea controversia, mis chicas. Voy a leerlas, voy a leerlas. Eso crea controversia. O sea, esas preguntas nos crean controversia aún a nosotras mismas, las emprendedoras o las que tejemos para la familia. O sea, ustedes tejen lo que les gusta o tejen lo que les genera ingresos y lo que más vende. Y si ustedes tejen lo que les gusta, si nadie se lo compra, entonces se cambian a la tendencia o dejan de tejer. Voy a leerlas. Dice, ¡ay! Se me fueron todos esos comentarios. Aquí dice, si yo tejo para mí aunque no venda. Listo, tejes para ti aunque no vendas. Dice, tejo lo que más vendo. Nos dicen aquí en TikTok. Fátima dice que quedó linda de Hello Kitty. No, Fátima, estamos en el tema de hoy. Dice, sí, estoy confundida con sus preguntas, Jennifer. Es que nos confunde, o sea, entramos en controversia. Estas preguntas generan mucha controversia, mis chicas. Genera mucha controversia. Me gusta tejer lo que amo, ser original, no sigo tendencias porque tejo lento y seguiría tejiendo aunque no me compren. Listo. Rocío ya está en su postura. Aunque no le compren, no sigue tendencia. Ella teje lo que ama, lo que le gusta. Denise dice, no me dedico mucho a las ventas, pero yo tejo lo que me gusta para mí y lo que me pidan, pues lo hago, porque al menos me gano algo ahí. O sea, también, estás como que en pero como que también lo que te gusta, pero también como que la tendencia si te lo piden, ¿cierto? Entonces, mis chicas, voy a darles mis 5 consejitos con respecto a las tendencias. Pónganle cuidado a lo que yo les sugiero. Porque entramos en esa controversia, ¿no? Entramos en la controversia de qué hago. ¿Qué hago si lo que a mí me gusta tejer no se vende? ¿Qué hago si yo siento que cuando tejo tendencia lo que hago es copiar ideas? Porque muchos me han dicho eso. No, es que si me pongo a tejer tendencias, lo que hago es copiar, soy copiona. Y entonces copio ideas de todos. Esta otra artesana está teniendo Mario Bros. Y yo también teniendo Mario Bros. Entonces estoy copiándole. Entonces entramos en controversia. Primera cosita que les digo, mis chicas, no te enamores solo de lo que quieres tejer. Y aquí esto es como para las que están emprendiendo, ¿no? Para las que emprenden, para las que tratan de sacar un poquito de ganancia con los amigurumis, para las que están tratando de vender, de formar un negocio, de que esto del tejido y los amigurumis les deje un poquito de ganancia para sus gastos, para ¿cómo se dice? Su mantenimiento, su sostenimiento, bueno. Primero, mi chica, no se queden en solo lo que les gusta tejer, por favor, porque si no, nos pasa
que entonces no vamos a vender casi. Y ahí entramos en la controversia. Enamórese también, mis chicas, de lo que la gente quiere comprar. ¿Qué es lo que pasa con la tendencia y la moda? Pues que en ese momento todo el mundo quiere eso, mis chicas. Salió algo y todo el mundo quiere tenerlo. O sea, salió tal película de tal cosa y todos los niños lo quieren tener. Salió tal película de Michael Jackson y todos quieren su camiseta de Michael Jackson. Y las fábricas que hacen camisetas van a sacar camisetas de Michael Jackson. Entonces necesitamos soltarnos un poquito de tanto de lo que nos gusta y empezar también a tejer lo que la gente quiera comprar. ¿Listo? Lo que la gente está buscando en las redes. Que entran a las redes y miran y quieren ver cositas de Mario Bros. Porque estamos en la onda de Mario. Que entran a la red y quieren ver cositas de Michael Jackson porque estamos en la película de Michael Jackson. Entonces hay que mantener, mis chicas, un equilibrio entre las dos cosas. No nos vamos a ir solo para la tendencia y solo tengo lo que está en tendencia. No, también vamos a tener un equilibrio en lo que me gusta, porque también cuando me gusta a mí, le gusta a otros. A otras personas les puede gustar. Entonces mantenemos un equilibrio. ¿Listo? Es lo primero que les aconsejo. Lo segundo, observen antes de tejer. Observar antes de tejer. Miren qué personajes están en auge, así como en moda o como en el momento. ¿Qué series? ¿Qué películas? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué oportunidad hay para tejer? ¿En qué estamos? Por eso es que yo a veces me guío mucho por usted, mi chica, y por las encuestas, porque yo a veces estoy súper perdida, súper metida en otro cuento y yo ni me doy cuenta. Y cuando me conecto con ustedes, es que ustedes me dicen, ay, maestra, va a salir la película de Zootopia 2. Ay, maestra, va a salir la película de Minions. Ay, maestra, va a salir la película. Y entonces ahí es cuando yo, ay, de verdad, entonces hagámoslo. Porque yo sé que muchas venden, ofrecen, llevan a ferias, a campañas, a bazares. A... Y ahí la gente pone todo lo que está en tendencia. Entonces nos toca observar mucho, mirar mucho. Tercero, no copien, mis chicas, no copien. No se trata de hacer lo mismo que todas, no. O sea, aquí hago un paréntesis, mis chicas. No se trata de que todas hagamos el mismo Mario Bros. No se trata de que todas hagamos el mismo Michael Jackson, sino que le pongas tu toque personal, tus expresiones, tu forma de tejer. Eso hace que marquemos la diferencia. ¿Listo, mi chica? Ya la leo los comentarios porque me pasan rápido. Entonces, eso hace, mis chicas, que marquemos diferencia. Vamos a ponerle el toque personal, el sello de tu marca. Un ejemplo, y un ejemplo muy sencillo y muy claro, es la boquita que yo le hago a las muñecas. Si se han dado cuenta que yo le tengo como ese sello personal de ponerle la boquita desde el centro hacia un costado, como de medio lado. No, pues así tanto como acabo de hacer, no, no, se vio como feo. Pero sí una sonrisita así como en, más bien así, como en medio lado, es que la hice muy fea. Entonces, pónganle, mis chicas, el sello personal. No sé, algo diferente. Un ejemplo, yo también cuando tejo mucho, que está mucho en tendencia algo, le agrego algo más. Un ejemplo, si está muy en tendencia capibara, estuvo en tendencia mucho tiempo el capibara. ¿Qué le hicimos de diferente? Le hicimos la mochilita de tortuga. Entonces le pusimos el bolsito de tortuga. Entonces ahí ya le marcamos y le ponemos un sello personal y tú puedes ofrecer ese capibara con ese detallito extra de tu marca, un bolsito de tortuga diferente. O si estamos con, bueno, con cualquier otro personaje, tú le agregas algo más. Si estás vendiendo el amigurumi y lo quieres entregar de forma personalizada, un detalle, lo que hablábamos en el live anterior. Empacarlo bonito, ponerle perfume, ponerle tarjetica, ponerle mensajito personalizado. Todo eso hace que marque diferencia y le pones tu sello. Y no te sientes tanto de que estás copiando tendencias, sino que estás en el momento, ¿sí? Aprovechando el momento. Lo cuarto que escribí fue aprovecha el momento. Es por tiempo limitado, mis chicas.
es tiempo limitado. Las tendencias van así, fum, 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 fum. Es solo por un momento, solo por unos meses y ya después desapareció la tendencia y ya nadie está buscando eso. Ya se pasó, ya pasó la tendencia, ya pasó la moda, ya, listo, se acabó. Acá y vámonos. Entonces aprovechémoslo, aprovechemos la tendencia. Si esperas demasiado tiempo, la ola se pierde. Porque eso es por olas, oleajes. Entonces pasó la ola de Mario Bros y ahora estamos en la ola de Michael Jackson. Entonces hay que aprovechar la tendencia de Michael Jackson, ¿sí o no? Para venta, ¿no? Para que vendamos. Y por último, número 5, usa la tendencia como puerta y no como límite. ¿Por qué, mis chicas? Porque muchas, sí, cogemos la ola de la tendencia, pero después de la tendencia, ¡prum!, se nos bajan las ventas y nos quedamos como que ahí se acabó el negocio, como que ahí ya no vendemos más, como que hasta ahí llegué, apague y vámonos y se acabó la tendencia y se acabó el negocio. No, entonces cojamos la tendencia, pero no la cojamos como límite, sino la podemos coger como una puerta para otras cosas. Podemos promocionar otras ideas, otras cositas que tengan tu estilo, que lleven algo similar, que lleven una marca, un sello personal. Entonces, eso es lo que les quería aconsejar, mis chicas, en cuanto a la tendencia. Ahora sí voy a leerles, ¡ay! Tengo muchos comentarios. Ahora sí voy a leerles todo este poco de comentarios. María Ángel está por ahí en TikTok y ella me ayuda a responder las preguntitas que tengan por TikTok. ¿Listo? Ella está como moderadora en TikTok. Y yo voy a leer acá y me voy a devolver un poquito. Yo disfruto tejer aunque no sea para venta. Listo. Miss, una consulta. Tengo el Jesús que está en el canal, el grande. Sí. Y voy por el segundo. ¿Me quedará igual que el anterior? ¿Cómo así, Fátima? Estás tejiendo a Jesús, el grandecito, ¿sí? Y el segundo, el otro Jesús que hicimos es diferente. ¿Sí? ¿Es lo que te entiendo? No te entendí muy bien. Yo hago realmente sí, uno debe andar en la onda. Jennifer, sí, uno debe andar como en la onda, ¿cierto? Como que en la moda, lo que está en tendencia, lo que más se está moviendo, lo que más de pronto sale alguna película, algún diseño, y más si nosotros trabajamos amigurumis, mis chicas, más si trabajamos amigurumis. Trabajar amigurumis casi que sí en venta, ¿no? Casi que sí hay que tejer la tendencia, ¿cierto? Jennifer dice, la puedo copiar a usted. Exacto, cada quien le ponemos nuestro toque. Exacto, Isabel. El gesto de la cara que yo le pongo a los amigurumis es mi toque, mis chicas, es el toque que yo le pongo. No sé por qué, pero un día decidimos hacerlo. Eso fue en un live. En las primeras transmisiones en vivo que hice por la plataforma de YouTube, no sé, un día en esas que ustedes me acompañan a bordar muñecas y eso, en las primeras que hicimos, mirando, ay, ¿cómo hacemos la ceja? Ponemos así, ay, ¿cómo hacemos la pestaña? Le ponemos así. Y un día mirando y, ay, la boquita, ¿cómo la ponemos? Y dijimos, sí, podría ser desde la mitad de la nariz hacia un costado. Y ahí se quedó y desde ahí empecé a hacerle la boca así y ese es como el sello o el toque que le pongo yo. Aunque yo sé que muchas personas lo pueden hacer igual, obviamente, pero es como algo que yo dije, siempre lo voy a hacer así. Vamos a seguir leyendo. Yo dejo este o no este o no esté en tendencia, pero admito que me estreso bastante cuando me piden uno. Con la moda hay que aprovechar el pánico. Yo no les pongo boca. Sí, Isabel, también los amigurumis de por sí originariamente no se les pone boca, ¿listo? Pero si queremos lo podemos hacer. Eh, pero está que, listo. Sí, Fátima. Igual no queda.
Gracias, mi chica. Igual no queda porque, Fátima, porque es diferente el patrón y el diseño. El Jesús primero que hicimos al que hicimos en Semana Santa es completamente diferente. Nunca queda igual, exacto, Linka. Bueno, yo hago lo que me gusta, lo que me encargan, pero sí no es muy complicado porque aún no me atrevo a hacer algunos amigurumis, en especial esos pequeños. Eh, Dice Jennifer, les cuento una experiencia. Yo tejo por gusto para mí realmente, pero que un día un chico me pidió que tejiera un muñeco que no sabía qué era, así que lo busqué y era un demonio y no me sentí conmigo misma. Ah, muchos yo creo que nos ha pasado, muchas nos ha pasado que nos hacen pedidos, de pronto pueden estar en tendencia, pero si no va conmigo, como que no, o sea, sentimos que el diseño es muy feo o muy terrorífico o esos así tipo Chucky, entonces no lo hacemos. Por mucha tendencia en que esté, por mucha moda que esté, yo no hago eso. Eso es otra cuestión, ¿cierto, mi chica? Así esté mucho en tendencia o esté muy de moda por allá las películas o lo que sea, pero yo no hago eso. Qué pena con el cliente. Yo no tengo esos muñecos. A mí me ha pasado, yo he tenido muchas tendencias que me han pedido y yo digo, no, pues esas casi no es mi estilo es más como muñecos tiernos, muñecas bonitas, digo yo, ¿no? Entonces, mis chicas, ¿qué les parece el tema de la tendencia? De tejer lo que está de moda y lo que realmente nos gusta. Debemos tener ese equilibrio, mis chicas, el equilibrio, recuérdenlo. Vayan tejiendo lo que les gusta, los muñequitos que ven. Hay unas que les gusta mucho tejidos para bebé, que una jirafita, una mantita de apego, que un sonajero, pero cuando ven que está algo en tendencia y quieren vender, quieren volverse virales, quieren entrar en la onda de la venta, apéguense a la tendencia, a lo que está de moda, a lo que realmente está pegando, ¿listo? Para que podamos hacer muchos diseños y podamos generar ingresos, que es lo que muchas de ustedes quisieran para sus hogares. ¿Listo? Gracias, Anabel, por permitirnos sacar de tu historia una muy buena enseñanza para nuestros tejidos y nuestros emprendimientos. Besitos para Anabel. Mis chicas, vamos a arrancar a hablar un poquito de lo que es los diseños que tenemos en el canal, ¿vale? Preguntas que tengan, cositas que quieran preguntarme. Voy a mostrarles los diseños que hemos hecho hasta ahora. Lo que salió el jueves. Hablando de Mario Bros, pues ustedes saben que allá está Yoshi, ¿no? Ese lo tenemos allá en un Crochet Express, allá está Yoshi, ¿vale? Para que vayan, lo tejan, eh, escriban el patrón, lo guarden, lo hagan tipo llavero, lo pueden hacer, tejer, ¿listo? Por allá está. Voy a leerlas. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago y qué más? Esto, Jennifer. Colega Jennifer, me reí con tu historia. Profe, ¿tú haces clases de creación de patrones? Sí, Jennifer. En el canal tenemos un curso de cómo diseñar patrones o cómo diseñar un amigurumi. Por allá hay un curso gratuito, solamente buscas en la playlist del canal y lo encuentras. Son varios videitos donde les enseñé. Yo me pierdo las tendencias porque ando ocupada tejiendo. Sí, a veces nos pasa, a veces nos ocupamos en otros pedidos y se nos va la tendencia y ya cuando lo queremos tener ya no está. Eh, Mis chicas, eso fue hace ratico, el curso fue hace ratico que lo hicimos, como el año pasado, pero ahí está en la playlist. Mis chicas, este es el Michael Jackson que tejimos. ¿Tienen preguntas de Michael Jackson? Hicimos a Michael Jackson articulado, mis chicas. Lo hicimos articulado con el alambre, como les decía al inicio, antes de empezar a tejerlos,
de tejerlo, les hablaba de que lo tejieran conmigo para que también aprendieran mis chicas lo que es articular los amigurumis. Me preguntaban mucho si alguna vez había articulado uno antes de hacer a Michael Jackson. Me preguntaban que si tenía un curso o algo para aprender a articularlos, a que tengan movimiento. Y con él pues aprendemos a hacerlo, ¿listo? Tejiendo a Michael Jackson aprendemos a introducirle el alambre. ¿Cómo se introduce el alambre? Yo lo hago de una manera como a mí me parece, como a mí me gusta, como a mí se me facilita más. ¿Listo? A mí se me facilita más tejer y luego introducir el alambre. Para otras personas se les facilita o lo hacen a medida que van tejiendo, van con el alambre ahí ya incrustado o por dentro del amigurumi y siguen tejiendo. A mí se me dificulta muchísimo, o sea, a mí me cuesta mucho tejer, me hace estorbo el alambre, o sea, el alambre me parece que no me deja mover las manos, si lo coloco y voy tejiendo como que me estorba. Entonces, mis chicas, yo lo que hago es tejer todo el cuerpo, eso fue lo que hice, tejí todo el cuerpo y luego introducí el alambre y por los laditos introduje el relleno. Eso fue lo que yo hice, ¿listo? En cuestión de los brazos se coloca el alambre, un solo alambre para todos los dos brazos, de un extremo al otro. Ahí en el tutorial les enseño. También el alambre va hasta la cabeza. Por eso en estos articulados no se le coloca soporte interno como en los otros amigurumis. En los otros amigurumis nosotros buscamos que el tubito, que el palito, que bueno, lo que ustedes utilicen como soporte interno para que la cabeza no esté como que así como por, como, ¿cómo le llamamos esto? Desgonzado o esnucado, así colgándole la cabeza, le colocamos el soporte. Pero cuando le introducimos alambre, no es necesario, porque el alambre es el soporte, ¿listo? El alambre que coloqué va desde abajo hasta la punta ya de la cabeza, va completamente todo articulado. ¿Listo? Y le colocamos esa pose característica en punta de pies. Eh, Desde Costa Rica, hola María. Tendrá que hacerse igual con lana para que calce la ropita. Sí, sí. Los diseños que tejas, tienes que tejer tanto el cuerpo base como el vestuario o la ropa con la misma lana para que todo esté encajado. ¿Listo? Porque si no, entonces no te va a quedar grande o te va a quedar más pequeño, todo tiene que ser con el mismo material. O puedes irlo ajustando a como vayas viendo. Pero entonces ahí tendrías que diseñar tú misma la ropa que le vayas a poner. Spider-Man está ya en el canal. Spider-Man lo hicimos con la máscara removible. Se le quita la máscara y se le pone. Quedó súper lindo. Entonces se ve increíble. Sí, Isabel quedó, les encantó muchísimo. Ya está la parte 1 del tutorial en el canal. Ya muchas han adelantado toda la parte 1, mi chica, ya muchas han adelantado la parte 1. Este jueves se sube la parte 2. Muchas me preguntan, ¿cuándo se sube la parte 2? Se suben los jueves, ¿listo? Los jueves. Todos los jueves 2 p.m. hora Colombia se suben los tutoriales aquí en el canal. Y faltaría solo la parte 2 porque está dividido en dos partes. ¿Listo? Está dividido en dos partes, se suben en dos tramos. Entonces, mis chicas, el patrón también está allá. ¿Listo? El patrón está con precio de preventa para si lo quieren comprar con precio de preventa con un descuento, lo pueden hacer. ¿Listo? Allá también está el enlace. Cristina dice que empezó a seguirme desde ayer. Sí, eres nueva. Me gustaría tejer el pesebre de amigurumi si me gustaría por escrito el tutorial. En el tutorial, Cristina, entra al canal y le picas ahí en el tutorial la descripción del video
y ahí está el enlace. En el último tutorial, creo que el último que hicimos fue el del camello o el de la vaquita. En el último tutorial del pesebre, ahí está el enlace para que puedas adquirir el patrón escrito de todo el pesebre. O me escribes por privado y yo te lo pongo el enlace. Sí, Jennifer, si te lo piden, si les piden un Michael Jackson, ya saben, mis chicas, este es el que pueden tejer, este es el que pueden hacer. Mis chicas, ¿por qué le pusimos alambre? Porque quería que tuviera la pose. Quería que tuviera, por ahí me escribieron que muy linda la orquídea. Ah, mi gracias, sí, esta sí es como una orquídea, o como yo la llamo tulipán abierto, pero sí parece más orquídea. Entonces está en el canal en un tutorial de una maceta de flores que les subí el año pasado. Ahí la encuentran, el tutorial. Entonces, mis chicas, lo hicimos así para que quedara como en puntica, como ¡pam! Como en su pose, pero ustedes lo pueden poner en cualquier pose, sus bracitos, su cabeza, la levantamos la cabeza normalito, los piecitos los podemos estirar paradito normal, todo lo hace el alambre, ¿listo? Todo lo hace el alambre. Le damos la pose que queremos con el alambre, ¿listo? Para que vayan y lo hagan. Muchas les encantó, les fascinó este Michael Jackson. Me estaban por Face, por la plataforma de la F, me estaban preguntando mucho por el patrón escrito. Y varias ya vi que ya me llegó la notificación que muchas lo compraron ya el patrón escrito. Orquídea, sí. Y yo llamándoles tulipán abierto. Mi chica, les voy a mostrar primicia. Después de esta semana se sube la parte 2 de Michael Jackson y para la otra semana vamos a continuar con las guerreras K-pop que me las pedían por montones, mi chica. Me pedían ustedes ahí por montones que no dejáramos a Rumi sola, que no dejáramos a Rumi sola, que por favor, por favor, por favor. Y ahora me tienen que por favor, les deja a los chicos. Ay, yo no sé cómo se llaman los chicos. Yo no sé esos chicos quiénes eran, pero como que son 5 por allá, 5 chicos, yo no sé. La cuestión, mis chicas, es que ya no vamos a dejar solita a Rumi. Rumi, solita no. Y las que me acompañaron en la transmisión en vivo que tuve por la plataforma de la Y hace poco, ya saben que ya tenemos y vamos a tener después de Michael Jackson a Mira. Se la voy a mostrar. Tambores. Se la voy a mostrar, mi chicas. Ya tenemos a Mira. Zoe sigue después de Mira. Me salté un comentario de quién. Ay, qué comentario me salté, mi chicas. Perdón. Sorry. Escríbamelo otra vez porque me están diciendo que me salté un comentario. No leí un comentario. Es que a veces restringe aquí y no me aparece. Ay, gracias, Alma. Alma dice que muy buena lo que hago y lo bueno es que comparto. Muchas gracias, eres la mejor. Un fuerte abrazo. Gracias, Alma. Sus palabras siempre me motivan, me llenan de motivación para seguirles tejiendo, para seguirme forzando y tejiendo y compartiéndoles los tutoriales. Dice, saludos de Lima, Perú. Hola, Lisbeth. Ay, Miriam, gracias. Besitos a Miriam que me dice que acaba de comprar el de Michael Jackson. Ustedes saben yo qué hago apenas ustedes compran un patrón. Yo salgo corriendo a comprar lana para el siguiente diseño. Gracias, mis chicas, por el apoyo. Gracias a todas las que compran patrones y a las que ven el tutorial completo porque eso me ayuda muchísimo. Ustedes no imaginan, yo salgo corriendo a comprar lana para el otro diseño. En esta oportunidad, pues el de Zoe. Vamos a tejer a Zoe. Ya les voy a mostrar mira. Sí, me están pidiendo los chicos. Los chicos, que los chicos. Mis chicas, que los chicos me mandaron ahí por el link de la plataforma de la W, la fotico. Y la verdad, como que no hay nadie haciendo los chicos, mis chicas. No hay nadie haciendo los chicos.
Yo busqué y miré, y yo, pero ¿cuál es chico? Y yo no encuentro esos chicos en amigurumi. ¿Ustedes ya los han visto? ¿Ustedes ya los han visto, mis chicas? Yo no los he visto, o sea, yo no los he visto, no he visto ni uno. Bueno, aquí tenemos a Rumi. Ahí está María Ángel contestándole las preguntas si tiene preguntitas por TikTok. ¿Listo? Si algo, María Ángel me ancla el comentario para yo responder si de pronto María Ángel no le responde. Entonces, mis chicas, tenemos a Rumi. Rumi quedó súper linda y yo a cada rato se la muestro. Yo soy feliz con Rumi. Y tenemos ahora con el mismo cuerpo base a nuestra preciosa Mira de las guerreras K-Pop. Entonces, mis chicas, aquí tenemos a Mira. Nosotras en una transmisión en vivo, vamos a peinarla para que salga linda en el live. Fuerte de juiciosa, mira, mira juiciosa en la cámara. Que la vean bien linda, mira. ¡Taratán! Con el mismo cuerpo base con el que trabajamos a Rumi, pues tenemos a Mira. Mira, mis chicas, está del mismo tamaño que Rumi. Si no estoy mal, 32 centímetros. Si no estoy mal. Ana María dice que ya me va a copiar a Michael Jackson. Sí, déjanlo, mis chicas. ¿Está hermosa? ¿Hermosa? Díganme cómo les parece, mis chicas. ¿Cómo hacemos para que el cabello quede liso? Ya les doy un truquito. Ya les doy un truquito. Entonces, Mira va a estar después de Michael Jackson. ¿Listo? Si me preguntan. Mira va a estar después de Michael Jackson. Michael Jackson este jueves se sube la parte 2, así que la siguiente semana se sube la parte 1 de Mira. Las que pagan membresía en el canal, pues ya para este jueves va a estar Mira. ¿Listo? Recuerden que las que pagan membresía ven los videos unos días antes de ustedes o de todo el público en general. Las dos muy lindas, ¿cierto, mis chicas? Quedaron hermosas. Cuando tengamos a Zoe, va a estar súper chévere la colección de la guerrera Skatebo y grandes, nos quedaron grandes, grandes. Entonces, por ahí vi una pregunta. Si las quiero hacer más pequeñas, ¿cómo hago? Nos preguntan aquí, Lina, ¿cierto? Lina en TikTok. ¿Qué hacemos cuando queremos que si encuentro un patrón, digamos, ay, el cliente la quiere de 20 centímetros y la maestra me está diciendo que el diseño está de 30 centímetros? ¿Cómo hago para que me quede más pequeña? Muchas de ustedes, yo sé que lo saben porque yo repito mucho esto en los en vivos. Cogemos un hilo más delgado y una aguja de numeración menor a lo que yo utilicé. Si yo digo que tiene 32 centímetros y utilicé la aguja número 3 y el hilo de 2 milímetros de grosor, para que te quede más pequeña tienes que utilizar una aguja por lo menos de 2.5 y un hilo más delgadito de 2 milímetros. ¿Listo? Para que te quede mucho más pequeño. Si lo quieres más grande, pues entonces cambias a la numeración 3.5 y utilizas un hilo un poquito más grueso. Todo, mis chicas, todo basado obviamente en que tiene que quedar prolijo, ¿no? Que no nos queden huequitos, que no nos quede tieso tampoco el tejido, todo ustedes probando con las agujas, pero esa es la idea o esa es la base para que podamos tener los tamaños deseados. ¿Listo? Me dicen si me faltó responder a otra pregunta por TikTok, me la anclan ahí. María me la ancla si me faltó responder otra pregunta. Entonces, aquí tengo preguntas por la plataforma de la Y. ¿Las botas de estas son más altas? Sí, sí, las botas son más altas. Las de Rumi son hasta por debajo de la rodilla y las de Mira sí llegan supremamente encima de la rodilla y son casi que cerca a la minifalda o la faldita cortita que ella tiene. ¿Listo?
sobresalen. Las tejimos ahí mismo cuando vamos tejiendo el cuerpo base, solo que aquí le hacemos un bordito para que queden así como salidita la bota, pero sí es mucho más alta. Ella las tiene supremamente arriba y una minifalda súper linda. Consíganse en una cadenita de estas, mis chicas. La conseguimos para el collar de Rumi, aquí, para su collar, pero para Mira se la pusimos aquí en la faldita. Aquí tiene sombrera, bueno, lo que ya tiene en el hombro. Aquí el bordado de la camiseta se lo pueden hacer. ¿Listo? Yo es que me da pereza, ustedes saben. Por no decir mal. Entonces aquí le hacen el bordado, las letras que ya tienen la camiseta, lo que quieran hacer. Me preguntaban por la plataforma de la Y, el truquito para que el cabello quede liso. Yo les aconsejo primero tejer suelto. O sea, para el cuerpo base obviamente hay que tejer ajustadito, ¿no? Pero para lo que es las tiras de cabello, traten de tejer sueltico. Las tiras de cabello no tienen aumentos, ¿listo? Si queremos churcos o ondulados, debemos hacer aumentos. Si queremos liso, punto sobre la cadenita, no hacemos aumentos. Y si tejes sueltico, te van a quedar lisos. Pero hay excepciones. Yo sé que muchas tejen con mucha tensión. Entonces no les queda, por más de que no le pongan aumentos, no les queda liso. Entonces aquí va el truquito y el consejito. Cojan la plancha. La plancha con la que nos planchamos el cabello nosotras. Yo me plancho aquí esta parte de adelante de los flequitos. Entonces con esa plancha con el que nos planchamos el cabello nosotras, mis chicas, vamos a pasársela en un calor bajito, no en el máximo, sino en el medio, en el más o menos, en la mitad, tibiecito. Y entonces se la pasan suavecitico por las tiritas. Eso sí, no vayamos a quemar el hilo, ¿no? Tengan cuidado. Suavecito y ustedes miren que les queda supremamente lisito, súper lindo. ¿Listo? Solo en el caso de que de verdad ustedes al tejer no les quede liso aún sin ponerles aumentos. Ay, espérenme que ya me salió aquí un letrero. Un rompecabezas que sale ahí. Entonces, mis chicas, ¿listo? Preguntas. Voy a mirar los comentarios. Denise dice que sí, las dos muy lindas. Yo sí feliz. La bota, esa ya. Ya respondí a Fátima. Ay, Dios mío, es que yo voy tarde en los comentarios. Por aquí. El número de gancho, el que yo utilizo es el número 3. ¿Listo? La aguja número 3. Para el cabello con rulos sí se sube, se ponen aumentos. Puros aumenticos en toda la tira de cadenas. Yo tejo apretadísimo, no es porque se esté estresada, pero intento tejer flojo y nada que me sale. A veces uno piensa que es porque está estresada, porque uno teje estresado, pero no, a veces es porque es tu forma de tejer, de tensionar el hilo. ¿Es mejor tejer en V o con X? Pregunta Isabel. Por TikTok no me han hecho preguntas, ¿cierto? ¿Es mejor tejer en V o en X? ¿Cuál es el mejor punto? Yo, ¿qué les sugiero, mis chicas? Yo siempre, toda la vida, he tejido en punto V. Para los amigurumis, todo el mundo te va a recomendar el punto X. Todo el mundo te va a recomendar que el punto X. Pero yo no fui capaz. Mi chica, yo no fui capaz. O sea, yo toda la vida y así aprendí y así me enseñaron y así me quedé. Yo soy rebelde. No, yo ese punto de aquí no fui capaz. O sea, no fui capaz, no fui capaz. Entonces yo dije, voy a formar mi personalidad, mi propio sello. Yo tengo punto V. Y así lo he hecho, mis chicas, y funciona. Lo que pasa es que si vas a escoger el punto V, debes tejer apretado.
O sea, debes tejer ajustadito y con la tensión, tensionando. Tengo que subirles un videito que grabé, pero a mi otro canal, el de Angélica Amigurumis, donde les enseño eso, porque allá aprendemos todo lo básico, principiante, bueno, todo eso. Y les voy a hablar de eso. Hay que tensionar mientras tejemos, hay que manejar la tensión, porque el punto B sí se nos presta mucho para que se vuelva amplio, se amplíe con el relleno al rellenar y ¡prum! Se abra eso y se vea todo hueco y se vea lo relleno y se vea todo por dentro. Entonces, sí, si vas a trabajar en V, debes manejar muy bien la tensión del hilo, que quede supremamente ajustadito, o la numeración de aguja menor a la que siempre utilices. Eso sí, que no te duelan las manos, que no te lastimes, pero sí que se vea apretadito, ajustadito. ¿Listo? Pero si ves que no te sirve, que tú el punto V lo sigues manejando muy suelto, muy relajado, entonces sí te tocó el punto X. Que el punto X es mucho mejor para la tensión, para que quede bien, bien apretaditos los puntos y no se nos vea hueco ni nada. El punto X ayuda a eso. Les ayuda mucho. ¿Listo? Eh, Listo, dice, es que yo tejo en V y en X queda más apretadito. Sí, en X queda más ajustadito. El V se tiende a abrir cuando rellenamos, pero como les digo, yo todo el tiempo he tejido con V y lo manejo muy bien la tensión al tejer para que no nos quede muy amplio y no se nos vea el relleno. Listo, y nos quede bien parejito. Listo, mis chicas. Nunca has podido con el punto X, Arely, sí, yo tampoco, yo tampoco he podido con el punto X, me toca el punto V y me ha encantado porque me siento relajadita, me ayuda con las manos, todo listo. Ahora, tenemos acá una pregunta. ¿Tengo amigurumis de psicología? No, no hemos hecho, mis chicas. No hemos hecho de profesiones. Tenemos las profesiones ahí abandonadísimas. Tenemos que hacer más profesiones. Me han pedido de doctora, me han pedido de otro. No lo hemos podido hacer por estar trabajando lo que hablábamos en la historia de hoy, por estar trabajando eh, las tendencias, la moda. Entonces, como que nos hemos dejado por suelto lo que han sido profesiones y me han pedido doctora, enfermera, bueno, tantas cositas, soldados, y no hemos podido porque estamos en la onda de la tendencia. Entonces necesitamos hacer en los huequitos, en los espacios que nos quedan, trabajar lo que son profesiones y también trabajar otros diseños que me han pedido exclusivos, personajes algo fuera de lo de profesiones y no lo hemos podido hacer. Vamos a tener después de toda esta onda, vamos a tener también, mis chicas, lo que son Minions y lo que son Toy Story. Tengo que hacerles una encuesta porque ustedes saben que yo tengo todo anticipadamente. Uy, yo tengo todo anticipado, mi chica. A mí me gusta todo ir a la onda, ir como a la par de la tendencia. Entonces, mis chicas, tengo que ponerles a mitad de año va a salir la película de Toy Story y tengo que ponerles qué quieren tejer, porque ustedes saben, los que me siguen hace tiempo, mis chicas, que en el canal ahí ya encuentran a un Woody, creo que se dice. Corríanme, mis chicas. Woody, tenemos a mi vaquerita Jessie, esos dos. Ah, y Buzz Lightyear, también está Buzz Lightyear. Entonces, mis chicas, ya teniendo esos tres, no sé si quieren que les cree un diseño diferente de Woody o quieran otra cosa, entonces tengo que hacerlo en la encuesta. ¿Listo? Tenemos que trabajar en eso también. Jennifer nunca gana las encuestas. Jennifer siempre vota, pero nunca gana las encuestas. Pero lo importante es que votes. Ay, gracias, Jennifer. Mis chicas, preguntas que tengan. Preguntas que tengan. En este momento, como les decía, estamos trabajando en la tendencia en la onda de Michael Jackson.
Atamos full Michael Jackson. Eh, si tienen cositas ahí que quieran que les hagan crochet express, háganmelo saber. Tenemos ahí también varias. Ah, yo traje algo que les subí a crochet express. Mis chicas, les subí ahora que se nos avecina el mes de las madres. ¿En qué países? Cuéntenme en qué países está en mayo celebrando el mes de las madres. Aquí en Colombia se celebra en mayo. ¿En sus países en qué mes se celebra? Escríbanme en los comentarios para yo saber. La mayoría de países de las que están ustedes, mis seguidoras, están... Ay, me dio calor. Ya me dio calor. Están celebrándolo en mayo si no estoy mal. Escríbanme. En México el 10 de mayo. En Perú es el segundo domingo de mayo. Yo espero. Ay, hay pregunta aquí en TikTok. A ver. ¿Tardará en salir la K-pop que falta? Falta Zoe. Sí, entonces, mis chicas, esta semana sale la parte 2 de Michael Jackson. El otro jueves sale la parte 1 de Mira, después la parte 2 de Mira y ahí sí comenzamos con Zoe. Entonces tarda como unas 2, 3 semanitas. ¿Listo? Para Zoe. ¿Listo, mis chicas? ¿Qué recomiendas tejer rápido y fácil para el Día de las Madres? Entonces, para el mes de las madres, que la mayoría de países que me siguen también lo celebran en mayo, yo les hice este crochet express de esta canastica de flores. Mis chicas, son cositas pequeñitas, pero que se pueden dar, digamos, en una feria, en una expo, en un bazar o que aún en una reunión de madres puedes hacer varias y entregarlas como recordatorios, como detallitos o puedes ofrecerlo como recordatorio o detallito para que la gente pueda entregar a las mamis de un colegio, a las mamis de las escuelas, a las mamis de, bueno, de una reunión, de una iglesia, etc. Voy a poner a Mira por acá y a Rubén. Entonces, mis chicas, esto para las mamis podría funcionar. Es algo pequeño y fácil de tejer. Por allá en un crochet express se los dejé. Es una canastica, es un llavero. Lo que pasa es que yo le quito el llavero porque yo lo reutilizo. Yo vivo enseñándole llaveros a toda hora. Entonces, mis chicas, es un tipo llavero. O también se puede colgar en el auto, en el espejo del carro. Es una canastica tejida en punto relieve y unas florecitas amarillas. También tenemos en el canal un osito con un cartel súper lindo con un mensaje muy tierno. También tenemos en el canal una maceta con rosas y con estas flores que tengo yo aquí en los micrófonos. También tenemos en el canal las virgencitas, que también se dan mucho en el mes de las madres. Bueno, cositas así. ¿Listo? Yo les voy a subir y les tengo pendientes para otro crochet express unos claveles. ¿Recuerdan? En un en vivo yo les mostré unos claveles. Esos también se los voy a enseñar en un crochet express y serían ideales para entregar como un ramo entre rosas y otras flores que ya tenemos en el canal, también unos claveles quedaría muy lindo. Entonces ahí les tengo que subir en un crochet express los claveles. ¿Listo? Los claveles. Esto se teje súper rápido. Son 6 florecitas, se tejen súper rápido. La canastica, la tierrita. No, esto se teje súper veloz. Entonces allá en un crochet express está este y tengo pendiente subirles el de los claveles, ¿vale? Pregunta, mis chicas. Muy linda la canastica. Sí, ¿cierto, Denise? Patrones
patrones de flores, Jennifer, sí, allá en el canal tenemos de esta que tenemos acá, de rosas, le voy a subir el de los claveles y ya está esta canastica también. Sí, sí, mis chicas. Ah, en Argentina es en octubre, se demora, pero la mayoría de países es en mayo, el mes de las madres. ¿Cierto? La mayoría de países es en mayo, el mes de las madres. Entonces, mis chicas, preguntas que tengan, ¿no tienen más preguntitas para despachar? Para despachar y responder preguntitas. Después miramos si tenemos a los chicos de estas guerreras, a los chicos. Anabel está por ahí, Anabel que nos contó la historia para charlar y darle las gracias a Anabel. Gracias a todas mis chicas que están ahí y haciendo sus preguntitas. Entonces, mis chicas, ya saben, el tutorial, los patrones escritos están ahí. Nos vemos el próximo domingo. No se me vayan que les voy a poner el audio finalizando el live. Estamos ubicados en Bucaramanga, Santander, Colombia, y voy a estarles colocando el audio, mis chicas, para despedirnos en este live. ¿Tienen preguntas? Si tienen las últimas preguntas. ¿Listo? Es posible subir un diseño tuyo a las redes, pero etiquetándote como autora del patrón, me dice Jennifer. Sí, claro. Claro que sí, Jennifer. Claro que sí. La idea es esa, pues siempre les agradecemos cada vez que les comparto y pues las que diseñamos los patrones, siempre agradecemos mucho el apoyo en cuanto a etiquetarnos, ¿no? Etiquetarnos cada vez que suben la fotico del diseño. Pues eso nos ayuda no solamente a crecer en el canal, que otras personas conozcan el canal, sino que también, mis chicas, nos ayuda mucho al algoritmo para que suba los videos posicionándolos más arriba, ¿no? Entonces, sí, les agradezco montones que me etiqueten cada vez que suben foticos. Yo también, cuando me ponen historias, por allá por la plataforma de la I, ponen historia etiquetándome, yo también la republico en mi cuenta, en las historias, para que también la gente conozca tu página, conozca tu cuenta, porque ustedes saben que yo no vendo los amigurumis, sino que yo les enseño los tutoriales. Entonces, mis chicas, mucha gente me viene y me pregunta por todas mis redes, por la plataforma de la F, por la de la I, bueno, por todas me preguntan a cómo, o también me dicen, ay, yo quiero este. Y cuando yo subo las historias etiquetando, que ustedes me han etiquetado y yo las comparto, pues la gente que me sigue también puede ver quiénes realmente sí venden. Entonces, mi chica, ahí ustedes tienen que aprovechar eso también, porque cuando me etiquetan en las historias o en las publicaciones, pues la gente también se va a conocer, los que me siguen, y ustedes saben que tenemos una trayectoria ahí, hay bastantes personitas, tengo bastantes seguidores, pues entonces ahí ustedes también dan a conocer su marca, que ustedes sí venden, o las que venden, ¿no? Las que sí venden. Se dan a conocer y también pues pueden escribirle pidiéndole el diseño, entonces también sirve mucho, mis chicas. Entonces Jennifer nos puede etiquetar, nos puede etiquetar. Qué respuesta tan larga, ¿cierto? Entonces, mis chicas, ¿estás teniendo bombón? Ay, es que las chicas superpoderosas fueron tan virales. ¡Ay! Las chicas superpoderosas fueron, mejor dicho, super virales, super virales. Las tengo yo aquí atrás. No sé si les aparece porque ahí están muy arriba, pero las puse yo ya aquí atrás, también con la colección de Sanrio, los tengo ahí atrás, a Kuromi, My Melody, Cinnamon Roll, Hello Kitty, ya pusimos aquí a Hello Kitty, porque ya pasamos con otros diseños, pusimos también ahí a las chicas superpoderosas, porque ya también pasamos con estos diseños de las guerreras, y luego las guerreras pasarán allá, cuando ya estemos trabajando todo lo que se avecina. Entonces, las chicas superpoderosas estuvieron
Les gustó muchísimo, mis chicas. Es algo que también estaba en ese momento en que las hice, estaban un poquito en tendencia, la verdad. Íbamos a centros comerciales con mi familia, íbamos a varios lugares y por todo lado yo veía a Burbuja. Por todo lado, por todo lado yo decía Burbuja por aquí, Burbuja en peluche, Burbuja en llavero, Burbuja. Entonces, mis chicas, hice a Burbuja y como les gustó tanto, ustedes saben que yo me guío por lo que ustedes me piden, les hice a las otras dos, pétalo y cactus o bombón y bellota. Entonces, ahí se las subí y les encantó tanto esa colección, a mí también, me fascinaron. Muchas me pidieron que hiciéramos llavero. Llavero con la cabecita de Burbuja, llavero con la cabecita de ellas y lo tengo pendiente. Ahí les hice un video que pronto les voy a subir. Y si ese video llega a una cantidad específica de comentarios, les hago llavero, pero en Crochet Express, en los videos de Crochet Express. ¿Listo? En los videos de Crochet Express les hago llaverito de alguna de ellas. Si ese video llega a no sé cuántos comentarios fue que puse en el video, que a veces me corre el champú y hago videos así, yo, ay, ¿yo qué dije? ¿Yo por qué dije eso? Y ahora me toca ponerme a hacer. Pero lo voy a subir, se lo voy a subir. Entonces, mis chicas, preguntan ya, ¿listo? Eh, ¿Listo, mis chicas? Se ven hermosas todas, ¿cierto? Se ven hermosas. Asimismo, aparecemos, hola Isabel, asimismo aparecemos como Creative Crochet en todas las plataformas, ¿listo? Y también los enlaces los encuentras en el perfil de la página, ahí están también los enlaces. También tenemos un grupito allá por la plataforma de la AF para que se unan. También tenemos un canal de difusión de la plataforma de la W, un canal de difusión por allá. Ese canal de difusión, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, mis chicas. Teníamos 1000 seguidores y de un día para otro pestañe, hice así 2000. Yo no sé qué pasó. Yo no sé, o sea, yo no sé, porque yo ese canal de difusión de WhatsApp, yo no lo promociono, o sea, yo no le hago publicidad a eso. Yo a veces, de vez en cuando, que me preguntan, ah, que por dónde pusiste la encuesta. Ah, sí, fue por eso, porque yo les pongo encuestas de qué traje, con qué traje hacemos a Michael Jackson. Entonces yo les digo, bueno, mis chicas, vamos a hacer a Michael Jackson. ¿Con qué traje lo hacemos? ¿Con este o este? Y ustedes escogen allá. Ah, ¿qué vamos a hacer? No sé, cualquier cosa. Y yo les pongo por ahí encuestas. Entonces, tal vez un día dije que la encuesta la había hecho por tal parte. Mis chicas, y yo espabilé y cuando miré y fui, yo soy loca, mi chica, yo soy loca, ya cago muecas y de todo. Ustedes dirán, esta maestra despide más que circo pobre. Entonces, mi chica, cuando me di cuenta, 2000. Y yo no sé a qué horas. Yo no sé, y eso es lo chévere de ese canal de difusión, que no tiene límite de participantes, o sea, pueden haber millones. Yo he visto canales con millones, millones de seguidores de personas ahí. Y lo chévere es que no se pierde la información, porque es que teníamos un grupo de WhatsApp. Y en el grupo, pues todas pueden escribir, todas escribíamos. Y uno hacía una pregunta y antes de que yo respondiera, ya 10 le había contestado. Eso es maravilloso, eso también es súper chévere. Pero a veces otras decían, ay no, maestra, lo que usted escribe se pierde entre todo el montón de comentarios de gente escribiendo. Entonces la información que yo mandaba quedaba por allá. Entonces el canal de difusión es chévere porque lo que yo pongo está todo ahí reciente. Digamos el enlace ahorita del en vivo lo puse y ahí está. Pongo también las encuestas, no se pierde nada porque soy la única que puedo escribir. Y mire, y sí, no puedo ponerlas. No puedo poner que ustedes escriban, no pueden. Por ahí en un en vivo me dijeron, sí, maestra, usted puede poner que sí, nosotros también podemos escribir en el canal de difusión. Y yo miro y no, no. Hasta el momento la plataforma solo deja que la persona que creó el canal de difusión escriba. Ustedes solo pueden reaccionar.
reaccionar con un emoji, un corazoncito, un puñito, hasta, ay no, eso hay de todo porque hasta unos han reaccionado con balones de fútbol, otros han reaccionado con cualquier tipo de emoji se puede reaccionar, pero no se puede escribir, ¿listo? Entonces ahí queda reciente lo que yo pongo, ¿listo? Listo, mis chicas. Así que vayan, únanse por allá porque por allá es donde pongo todo lo que les pregunto, todo lo que tenemos en vivo, pon el enlace. Tenemos un videito nuevo, pon el enlace. Salió Michael Jackson de una, el enlace. Entonces ahí les llega todo de primicia, de primera mano. No se pierden de nada si se unen allá al canal. Pero eso fue sorprendente. Para mí eso fue un momento a otro que teníamos 1000, espabilé y cuando miré ya 2000. Listo, mi chica, ya no veo que me escriban más. Eh, listo. Telegram también es así, sí. Telegram también es así, pero Telegram no tengo y para ponerme a instalarlo. Entonces es más fácil. Todas tenemos WhatsApp y es mucho más fácil canal de difusión por ahí. ¿Dónde estoy ubicada, Roxana? En Colombia. Colombia. Bucaramanga, Santander. Si estaba aquí mismo en Colombia. Sí, las notificaciones llegan más rápido por ahí, ¿cierto, Jennifer? Sí, a mí también me gustó mucho, me gustó mucho. Listo, mis chicas, entonces les pongo ya el audio para finalizar, ¿ya se quieren ir? Ya varias han salido, listo, mis chicas. Entonces ya saben, todos los tutoriales están allá en el canal, vamos a tener la parte 2 de Michael Jackson, denle mucho apoyo, mucho cariño a los diseños, mis chicas. Eh, Compártanlos, denle like, bueno, lo mismo es siempre, coméntenlos. Ay, mis chicas, ustedes supieran lo que a mí me motiva eso cuando ustedes me apoyan así. Me motiva muchísimo. Cuando voy y miro, ay, van muchas vistas de este video de Michael Jackson, me encanta porque yo soy feliz. Yo soy feliz de que lo que les comparto les guste y lo tengan conmigo. Yo feliz. Y subí hace poquito esta semana a la plataforma de la F, les subí una postal, una fotico. Ay, vayan y mírenla. Me encantó. Se la pedí a ChatGPT. Ay, ya salgo tan contenta de los envíos. Imagínense que le dije a ChatGPT. Si ustedes no la han visto, vayan, mírenla. Eso se volvió viral. Bueno, para mí todo lo que yo, lo que supere las 1000 me gustas, ya para mí es viral. Entonces mi chica tiene como 3000 me gustas. Y me encantó porque a ustedes les encantó. Imagínense que yo cada vez que me siento a tejer, ustedes saben que yo una semana me dedico a grabar y otra semana a editar y todo eso. Entonces la semana que yo me grabar, yo yo me encierro en un cuarto, un taller, ¿listo? Y yo soy solita, o sea, yo no me gusta que nadie me interrumpa. Y más por el ruido, porque necesito silencio para que ustedes escuchen mi voz bien. Entonces, cuando yo grabo los tutoriales, ¿no? Pero yo no me siento sola. O sea, yo estoy sola completamente, pero no me siento sola. O sea, yo siempre siento que Dios y la presencia de Dios está conmigo mientras estoy tejiendo. Siempre, mis chicas. Y más cuando voy a empezar un diseño nuevo, mi rutina, ¿cuál es? Un ejemplo, empecé a Mira. Iba a empezar a tejer a Mira porque yo ya primero la escribo. Yo primero escribo. Entonces yo como tenía ya el patrón de Mira, que es el mismo cuerpo de Rumi, entonces yo escribí lo que yo más o menos creo que es, que yo creo que la pierna va a estar esta ronda y aquí le voy a hacer esto aquí, entonces yo más o menos en la mente la diseño y escribo. Y antes de empezar a tejer, entonces yo hago una oración y yo siempre digo, bueno, que Dios sea el que teja esto, o sea, que Dios sea el que diseñe esto. Necesito que tú, Dios, me haces el favor y que esto es espectacular. Pero yo nunca me siento sola, siempre estoy sola, pero nunca me siento sola. Entonces les cuento esto ¿por qué? Porque imagínense, mis chicas, que yo le dije a ChatGPT o a ChatGPT que me hiciera una foto o una postal con eso que yo sentía. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo esto en un taller, haga mi broomies.
Y entonces yo cada vez que los hago, siento que ahí está Dios conmigo tejiendo. Ay, mi chica, se volvió viral esa postal. O sea, salió tan linda que está. Yo dije, bueno, yo no me parezco tanto porque ustedes saben que ChatGPT le cambia a uno la cara, la vuelve, mejor dicho, como si fuera modelo de revista, como si fuera por allá anime, esta extranjera. Entonces, mis chicas, entonces yo me miré y yo dije, bueno, esa no soy yo. Se parece un poquito, pero no mucho, de pronto en el peinado. Pero mis chicas, al lado puso a Jesús. Ay, quedó más lindo. Quedó más lindo y el taller quedó súper lindo. Ay, ¿no pudiste escuchar la historia? Marta, no pasa nada. Queda grabado en la plataforma de la Y. ¿Listo? En la plataforma de la Y, ahorita que acabemos, queda grabado para que escuchen al inicio. Estamos poniendo la historia al inicio y al final hablamos de los amigurumis que tenemos en el canal. Entonces, mis chicas, ay no, eso quedó tan linda la postal, que muchas me dijeron, maestra, esto, sáquela en un cuadrito y la colgamos aquí. ¡Ay, sí! Por ahí no sé quién fue en la plataforma de la F que la puse, en la plataforma de la F. Y me escribieron en el comentario y yo, ¡ay, buena idea! Sí, me gustó, porque es que quedó tan linda. Y uno a veces le pide a ChatGPT unas cosas y eso queda más horrible. Queda su muñeco ahí todos chuecos y todos raros. Queda todo chistoso, queda todo chueco. Entonces yo dije, uy, esto quedó tan bonito, lo hizo tan bien, hasta puso creativa de crochet en un cuadrito en la mesa, hasta puso un mensajito de que esto lo vamos a crear juntos, que la creatividad, que, ay, no, eso me quedó más linda la foto y la puse, mi chica, a ustedes les gustó también. Y muchas de ustedes escribieron en los comentarios que se sentían identificadas y que les pasaba lo mismo. Vayan y miren esa foto. Mejor dicho, yo me despido con eso, mi chica. Me despido con eso. Mis chicas las amo montones. Gracias, Rosana. Gracias. Gracias. Gracias, mis chicas. Gracias, mi Fátima Bella, por siempre estar aquí. Gracias. Gracias a todas las que se conectaron. Entonces, mis chicas, voy a dejarlas ya para despedirme con el audio. Con el audio de hoy. La historia de Anabel que nos encantó. Y ya saben, por última vez, Michael Jackson, mis chicas, Michael Jackson, vayan y ténganlo. Va a estar después de Michael Jackson a nuestra preciosa Rumi. Esto, mira, me confundo. Y el otro domingo vamos a tener una historia de candela. Ahí sí vamos a haber dicho, a bolear sartenes acá. Mejor dicho, vamos a pelearnos acá el otro domingo con la historia. Esa historia ahí está. Mejor dicho, mi chica, no se lo pierdan. Todos los domingos, 3 p.m. hora Colombia, contamos primero la historia y después hablamos y respondemos preguntas de todos los amigurumis. ¿Listo? Besito, no me vayan. Con mucho amor, siempre con mucho amor. ¿Cuándo vuelvo a hacer live, Rosana? Todos los domingos. Todos los domingos, hora Colombia, 3 p.m. Que tengan un lindo inicio de semana, mis chicas. Voy a dejarlas con el audio, no se me vayan, escúchenlo. Y como siempre les digo, pendientes de lo que se viene para el canal. Voy a listar el audio. Entonces, mis chicas, ya saben. Pendientes para todo lo que se viene en el canal y el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Mis chicas, hay algo que quiero que se lleven de este en vivo y es esto. No subestimes lo que puedes hacer con tus manos, porque a veces pensamos que solo estamos tejiendo, pero en realidad estamos construyendo oportunidades, procesos y hasta nuevas etapas de nuestra vida. La historia de hoy nos recordó algo muy importante y es que todo puede empezar con algo tan simple como una oportunidad bien aprovechada, como cuando alguien le pidió personajes de Frozen y a partir de ahí todo cambió. Y quiero que te hagas una pregunta hoy, con sinceridad.
Estoy tejiendo solo lo que me gusta o también lo que pueda abrirme puertas. Porque cuando tú aprendes a ver las tendencias, pero les pones tu esencia, tu estilo, tu amor, ahí es donde tu trabajo deja de ser uno más y empieza a ser algo especial. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas saberlo todo, solo necesitas empezar y atreverte a avanzar. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar, por aprender, por crecer conmigo. Si este espacio te aporta, te inspira, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad tan bonita. Y prepárense, mis chicas, porque el próximo domingo tenemos otra historia de esas espectaculares, de esas que no nos podemos perder. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo domingo.